Muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar acerca de la cinemática. Pero antes de hablar de la cinemática les voy a hacer un breve bosquejo de qué es la mecánica. La mecánica es una rama de la física que se dedica al estudio del movimiento de los cuerpos. De ella sale la estática y la dinámica. La estática estudia el equilibrio o reposo de los cuerpos. La dinámica ya estudia el movimiento. De la dinámica se derivan la cinemática y la cinética. La cinética lo que estudia es el movimiento teniendo en cuenta la masa y las fuerzas o agentes que ocasionan dicho movimiento en este cuerpo. La cinemática lo que estudia es el movimiento, pero sin tener en cuenta la masa o los agentes que o las fuerzas que la provocan. Estudia el movimiento, pero no tiene en cuenta ni masa ni la fuerza de dicho cuerpo. Prácticamente lo que estamos diciendo es que la cinemática lo que estudia es la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo o una partícula. Teniendo esto, se sacan dos clases de cinemática, que es la cinemática de partículas, y la cinemática de cuerpos rígidos. Aquí en la cinemática de partículas se tiene en cuenta la trayectoria. La trayectoria es prácticamente lo más importante en la cinemática de partículas. ¿Por qué? Porque según la trayectoria que describa la partícula, así vamos a ver a qué movimiento debemos relacionárselo. Por ello, aquí en cinemática de partículas está el movimiento curvilíneo, que como lo dije ya, movimiento curvilíneo quiere decir que la trayectoria de este cuerpo va a tener una curva. Y está el movimiento rectilíneo. Lo que nos indica que la partícula va a tener una trayectoria en línea recta. De aquí en movimientos rígidos, en cinemática de movimientos rígidos, ya no va a ser una sola partícula, sino que van a ser varias partículas que van a componer un cuerpo rígido. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta el tiempo de dichas partículas, los tiempos, se tienen en cuenta las velocidades de dicha partícula, se tienen en cuenta las posiciones y se tienen en cuenta las aceleraciones. Como ya lo dije, de aquí se desglosan movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. Pero movimiento rectilíneo, también tenemos dos clases, que es el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. De acá también tenemos diferentes movimientos. Uno de los principales y de los más importantes es el movimiento parabólico. Y el otro es el movimiento circular. Es el movimiento circular.
borrar. Como pueden ver, ya se me acabó el espacio. Entonces, ahora lo que voy a proceder es a decir de qué se trata cada uno de estos movimientos. Ese es mi paso a seguir, explicar de qué se trata cada movimiento. Entonces voy a borrar por aquí y voy a poner aquí movimiento uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como ya pueden ver, la palabra le dice rectilíneo, la partícula va a estar viajando en línea recta. Pero esto tiene algo en común, que es que la velocidad va a ser variable, varía respecto al tiempo. A medida que va pasando el tiempo, la velocidad va variando. Esto nos quiere decir que va a tener una aceleración constante. Esto en cuanto al movimiento uniformemente acelerado. Estas son las características. ¿Cómo podemos nosotros atacar este movimiento? Tenemos unas ecuaciones establecidas ya, que son velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra que es x final igual a x inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tenemos otra que es velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta de x más la velocidad inicial al cuadrado. Esto es lo que indica el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, como ya les venía explicando en la cinemática de partículas, pues acabé de explicar el movimiento uniformemente acelerado y ahora les voy a explicar de qué se trata el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo, como lo dice, pues va en línea recta, pero su velocidad es constante, por eso es uniforme. Su velocidad es constante. Si su velocidad es constante, no varía respecto al tiempo, siempre va a ser la misma, quiere decir que la aceleración también es igual a cero. Por lo que, para atacar este tipo de movimiento, requerimos simplemente de una fórmula, que es x final igual a la velocidad por el tiempo más x inicial. Como pueden ver, ahí no incluye la variable de aceleración, porque la aceleración es igual a cero. Con este movimiento, pues ya acabamos los movimientos rectilíneos. Sigo con los movimientos curvilíneos. Como ya les decía, uno de los más importantes es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, ¿por qué es importante? Porque va a tener coordenadas rectangulares tanto en x como en y. El movimiento parabólico, como lo dice su nombre, es todo movimiento que la partícula en su trayectoria describe una parábola. Entonces les voy a explicar de qué se trata. El movimiento parabólico en x va a tener una velocidad constante, porque usted, al dibujar el vector de la velocidad en x, nunca va a cambiar, lo que quiere decir que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante en x, entonces nos dice que en x tampoco tenemos una aceleración, o sea que la aceleración es igual a cero. En y es un caso totalmente distinto, porque en y ya tenemos que influye algo que es la gravedad. Tenemos que la gravedad influye, por lo que en cualquier punto donde miremos va a ser diferente la velocidad. En y, como ya acabamos de decir, la aceleración va a ser igual a la gravedad, porque está sometido a la gravedad. Lo que no quiere decir entonces que la velocidad es variable, varía respecto al tiempo. La aceleración se toma negativa porque es lo que está
impidiendo a que el objeto siga la trayectoria para arriba, y por eso, y es lo que hace que él caiga. Para atacar este problema, en cuanto a X, en cuanto al movimiento X, tenemos X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo, en cuanto a X. En cuanto a Y, tenemos que Y final es igual a Y inicial más la velocidad en Y por tiempo más menos, porque es menos por lo que acabo de decir, menos un medio de la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y hay otra, que es la velocidad en Y, es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Aquí hay que aclarar algo, y es que estas velocidades tienen algo que no tiene ninguno de los movimientos que expliqué anteriormente, y es que al ser lanzado esta partícula va a ser lanzada con un ángulo θ, lo vamos a llamar. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que tiene velocidades tanto en Y como velocidad en X. Lo que no quiere decir es que nosotros la tenemos que descomponer. ¿Cómo se descompone? Como sabemos que es, si el ángulo es adyacente al X, entonces la velocidad en X irá con coseno. Entonces sería velocidad es igual al vector velocidad por el coseno de θ. Haciendo la aclaración que si el ángulo está respecto a X, adyacente a X. Y en Y, pues, como estamos descomponiéndola, sería la velocidad en Y, aquí es en X, sería igual al vector de la velocidad por el seno de θ. Con esto que les acabo de decir aquí, la información que les acabé de proporcionar acá, tenemos ya un breve entendimiento para atacar este tipo de movimientos. En movimientos circulares, también tenemos el movimiento curvilíneos, también tenemos el movimiento circular. ¿De qué se trata el movimiento circular? Pues como su nombre lo dice, es toda partícula que en su movimiento tenga una curva. Digamos, puede ser el movimiento que hace la Tierra respecto al Sol, o puede ser el vuelo de un insecto, que la trayectoria tenga una curva de este movimiento. De este movimiento también se derivan dos, que es el movimiento circular uniforme, que es prácticamente lo que hablaba yo ahora, que es que la velocidad es constante, por lo cual entonces la aceleración es igual a cero. Y está el movimiento circular uniformemente acelerado, que es con velocidad variable, lo que quiere decir, o sea, que la velocidad varía respecto al tiempo, entonces su aceleración irá a ser constante. Para atacar este tipo de problemas tenemos las coordenadas normales y tangenciales. ¿De qué se trata esto? Aquí le hice una breve gráfica. Esta es la trayectoria. Entonces, en este punto, si queremos saber la velocidad y la aceleración, trazamos un vector tangente al punto y trazamos otro vector que va a ser la normal, que va a ir dirigido hacia el radio de curvatura de este pedazo de curva. Entonces, este movimiento pues tendrá velocidad normal, aceleración normal, y también tendrá velocidad tangencial y aceleración tangencial. Para hallar, digamos, si usted quiere hallar cuánto es la velocidad, digamos, total, que sería el vector resultante de estos dos, el vector velocidad resultante de estos dos, entonces simplemente es hacerle la norma. Y ya sabemos pues que la norma es la raíz de la suma de los componentes al cuadrado. Lo mismo para la aceleración, es la raíz de todos sus componentes al cuadrado. Bueno, como ya les expliqué anteriormente, en la cinemática de partículas, ahora les vengo a explicar la cinemática de cuerpos rígidos. ¿Qué es un cuerpo rígido? Simplemente es la agrupación pues de partículas. Entonces, ¿qué hace la cinemática?
Analiza tiempos, posiciones, velocidades y aceleraciones de las dichas partículas que conforman los cuerpos rígidos. Eso es lo que hace, de las partículas que conforman los cuerpos rígidos. Entonces ella estudia estos 4 componentes. También tenemos diferentes tipos de movimiento, que los tengo anotados aquí, que es el movimiento traslacional, el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, el movimiento plano general y el movimiento alrededor de un punto fijo. Aquí en el movimiento traslacional es cuando una partícula se desplaza de un lugar, de un cuerpo a otro. Aquí en rotación alrededor de un eje nos dice que es cuando las partículas se mueven a un plano paralelo al eje fijo. El movimiento plano general dice que son todos los movimientos que no sean estos 3, se toman en cuenta aquí en el movimiento plano general. Por eso son movimientos, o sea, un movimiento en general. Y en el movimiento alrededor de un punto fijo, pues es algo que gira en un punto fijo, que un ejemplo pues es un trompo. Ustedes al mover un trompo, este va a girar en un punto fijo, entonces eso se tiene por movimiento alrededor de un punto fijo. Ya con esto concluyo todo lo acerca de cinemática, entonces muchas gracias.